Hola, hola, bienvenidos una vez más a Español para Todos, el espacio donde aprendemos a usar y comprender mejor nuestro idioma, explorando sus maravillas y su riqueza. Hoy tenemos un tema fascinante que nos invita a entrar en el universo de la literatura desde su estructura más básica, pero también más poderosa, los géneros literarios. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos textos te hacen reír, otros te hacen llorar y otros te hacen pensar profundamente? ¿O por qué sabemos apenas leyendo unas pocas líneas si lo que tenemos en las manos es un poema, una novela o una obra de teatro? Eso es gracias a la teoría de los géneros, una herramienta que nos ayuda a clasificar las obras literarias y entender qué tipo de mensaje buscan transmitir. Desde la antigüedad, los seres humanos han contado historias, han expresado sus emociones y han representado situaciones reales o imaginarias. Para organizar estas expresiones, la literatura se ha dividido tradicionalmente en tres grandes géneros: el lírico, el narrativo y el dramático. Cada uno de ellos tiene sus propias características, su forma particular del uso del lenguaje y nos ofrece una experiencia distinta como lectores. Conocer los géneros literarios no es solo cuestión de teoría, nos permite leer mejor, escribir con más claridad y hasta disfrutar más de lo que leemos. Saber reconocer un poema, una novela, un cuento o una obra teatral nos ayuda a identificar el propósito de su autor, su estilo y cómo debemos interpretarlo. En el programa de hoy te invitamos a descubrir qué es un género literario, cómo se clasifican, cuáles son sus principales características y también cómo han evolucionado con el paso del tiempo. Tendremos ejemplos claros, ejercicios y datos curiosos para que aprendas de forma práctica y entretenida. Así que ponte cómodo, prepara tu imaginación y acompáñanos en este recorrido por los caminos de la literatura. Comenzamos. ¿Qué es un género literario? Cuando hablamos de género literario nos referimos a una forma de clasificar y organizar las obras literarias de acuerdo con sus características comunes. Es decir, es una especie de etiqueta que nos dice cómo está escrito un texto, qué elementos contiene y qué tipo de experiencia nos ofrece como lectores. El término género proviene del latín genus, que significa clase o tipo. Así como en la música encontramos distintos géneros, como la salsa, el rock o el jazz, en la literatura también hay formas diferentes de contar historias, expresar sentimientos o representar situaciones. Esta necesidad de clasificar no solo es algo nuevo. Desde la antigua Grecia, pensadores como Aristóteles ya hablaban de distintos modos de expresión literaria. Él propuso en su obra poética tres grandes géneros: el épico, el lírico y el dramático, que con el tiempo evolucionaron a lo que hoy conocemos como narrativo, lírico y dramático. Pero, ¿por qué es importante conocer los géneros literarios? Porque al identificar el género de una obra podemos anticipar cómo está escrita, cuál es su intención y cómo debemos leerla. Por ejemplo,
Si estamos frente a un poema, sabemos que será breve, cargado de emociones y con uso del lenguaje figurado. Si es una novela, esperaremos una historia más extensa, con personajes, lugares y una narración detallada. Y si es una obra de teatro, nos encontramos con diálogos pensados para ser representados en escena. Además, conocer los géneros literarios también nos ayuda a expresarnos mejor cuando escribimos. Si queremos contar una historia de ficción, sabremos que podemos usar el género narrativo. Si queremos expresar lo que sentimos, el lírico. Y si queremos representar un conflicto entre personajes, el dramático. Es importante tener en cuenta que los géneros no son cajas rígidas. Muchas obras modernas mezclan elementos de varios géneros o juegan con sus límites. Por eso, más que reglas estrictas, los géneros son herramientas de orientación que nos ayudan a navegar por el vasto mundo de la literatura. En resumen, un género literario es un conjunto de obras que comparten ciertas características. Sirve para organizar, entender y disfrutar mejor la literatura. Los tres grandes géneros clásicos son narrativo, lírico y dramático. Existen además subgéneros y géneros modernos que enriquecen esta clasificación. De momento vamos a una pausa, pero ya regresamos con más. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos hablando de los géneros literarios. Ahora que ya sabemos qué es un género literario y por qué es importante, es momento de conocer las clasificaciones tradicionales, que ha sido la base del estudio literario durante siglos. Esta clasificación agrupa las obras de tres grandes géneros: narrativo, lírico y dramático. Cada uno de estos géneros tiene sus propias características, estructuras y propósitos. Vamos a explorarlos uno por uno. Género narrativo. El género narrativo es probablemente el más conocido. Su función principal es contar una historia, real o imaginaria, a través de un narrador. En este tipo de textos encontramos personajes, lugares, tiempo, acciones y un conflicto que se desarrolla a lo largo del relato. Sus características son: tienen un narrador. Puede ser protagonista, testigo u omnisciente. Presenta una estructura con inicio, desarrollo y desenlace. Relata hechos en orden cronológico o con saltos en el tiempo. Usa principalmente la prosa. Subgéneros narrativos. Cuento. Relato breve con pocos personajes y una sola trama. Novela. Relato extenso y complejo con varios personajes y tramas. Fábula. Historia breve con animales que hablan y dejan una enseñanza. Leyenda. Narración tradicional que mezcla la realidad con elementos fantásticos. Mito. Relato que explica el origen de algo con participación de dioses o seres sobrenaturales. Por ejemplo, 100 años de soledad de Gabriel García Márquez es una novela que narra la historia de varias generaciones de la familia Buendía en el pueblo ficticio de Macondo. Género lírico. En el género lírico es el más íntimo y emocional. Su función principal es expresar los sentimientos, pensamientos y emociones del autor. En lugar de contar una historia, el texto lírico busca conmover al lector a través de la belleza del lenguaje. Y sus características son: se escribe comúnmente en verso, aunque también existe la prosa poética.
Utiliza recursos como la metáfora, la comparación, la hipérbole y el ritmo. El yo lírico expresa su mundo interior. Tiene una fuerte carga subjetiva. Subgéneros líricos. Oda, poema que exalta algo o alguien. Elegía, poema que expresa dolor o tristeza. Soneto, poema con una estructura fija de 14 versos. Haiku, breve poema japonés con estructura de 3 versos, 5, 7 y 5 sílabas. Por ejemplo, me gustas cuando callas porque estás como ausente, de Pablo Neruda. Género dramático o teatral. El género dramático es aquel que está escrito para ser representado en escena. En lugar de un narrador, aquí los personajes hablan por sí mismos a través de diálogos y acciones. Su propósito es mostrar conflictos humanos frente al público y sus características se estructuran en un diálogo y acotaciones escénicas. Está pensado para el teatro, aunque también puede leerse como texto literario. Expone conflictos entre personajes. Divide la obra en actos y escenas. Subgéneros dramáticos. Tragedia. Presenta conflictos graves y un desenlace fatal. Comedia. Muestra situaciones divertidas o absurdas con final feliz. Drama. Combina elementos serios y cómicos. Suele tener un tono más realista. Auto sacramental. Pieza religiosa de tradición española. Por ejemplo, Romeo y Julieta, de William Shakespeare. Es una tragedia donde el amor y el destino se enfrentan en un final trágico. Es hora de poner a prueba lo que aprendimos. Voy a leerte algunos fragmentos literarios y tú desde casa intenta adivinar a qué género literario pertenecen. ¿Estás listo? Vamos. En la cima de la colina, bajo la luna llena, el anciano abrió el libro que contenía todos los secretos del bosque. Sus páginas brillaban como si estuvieran hechas de luz. Género: narrativo. Justificación. Tiene narrador, personajes, escenario y acción. Está contando una historia. Siguiente ejemplo. Tu risa es como el río que canta, el viento que juega con las hojas y el sol que acaricia mis mañanas. Género: lírico. Muy bien. Justificación. Es un poema que expresa emociones y sentimientos. Uso del verso y lenguaje figurado. Vamos con el siguiente ejemplo. Personaje número 1. No puedo más. Cada día es igual. Personaje número 2. No digas eso, aún hay esperanza. Personaje 1. La esperanza se fue cuando tú te fuiste. Entra otro personaje y se queda en silencio. ¿Qué género es? Muy bien, dramático. Justificación. Texto en forma de diálogo, pensado para ser representado, escena teatral. Ejemplo 4. Los dioses crearon al hombre del maíz para que fuera fuerte y sabio, pero el orgullo hizo que olvidara a sus creadores. Y entonces llegó la gran lluvia. Género: narrativo. Y es mito. Justificación. Relato de origen con elementos fantásticos. Es un mito, subgénero narrativo.
Vamos con el siguiente ejemplo. Llueve. El cielo llora sin consuelo. Mi alma se esconde en la sombra. Género lírico. Y su justificación es un breve poema que transmite un sentimiento de tristeza con imágenes poéticas. ¿Cuántos acertaste? Recuerda que los géneros literarios no son solo teoría, también son una forma de jugar con las palabras y disfrutar la lectura. Y si te equivocaste en alguno, no pasa nada. Lo importante es seguir explorando este mundo maravilloso de la literatura. Los hondureñismos son términos característicos del habla en Honduras. Muchos provienen de lenguas indígenas y otros del español arcaico, o han sido incorporados de idiomas extranjeros. La Real Academia Española ha incluido más de 2.900 en estas expresiones en su diccionario. Descubramos la palabra del día. Chichi significa bebé. Ese chichi solo pasa durmiendo. Mi tía solo pasa jugando con la chichi. Esto ha sido todo por hoy y gracias por habernos acompañado en Español para Todos. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran como STVE Telebásica. También pueden visitar nuestra página web www.stvetelebasica.com y descargar nuestra app en sus dispositivos móviles Android y Apple. Hasta la próxima.